Apreciado tutor y compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Gilbert Alfonso Gómez Rodríguez y para la tarea 2 de software avanzado para ingeniería voy a hacer el presente video. Acá se ve mi nombre en la cédula y procedo a hacer la explicación del BI. Entonces, este es el panel frontal desarrollado. Entonces, para él se utiliza 3 controles. Uno para configurar la cantidad de LEDs a encender, otro para configurar el número de columnas y el número de filas. Se utiliza un combo box para poder utilizar las filas o las columnas de acuerdo como requiera el usuario. Y un control para configurar el tiempo en milisegundos. Aparte de eso tenemos un botón de stop para parar la ejecución del BI y una matriz de LEDs que se va a mostrar dinámicamente de acuerdo a lo que se vaya configurando en las columnas o las filas. Para la explicación de la programación del BI, entonces tenemos de izquierda a derecha. En esta parte lo que se hace es dar una inicialización principal a las variables del BI para el número de filas, columnas y LEDs. Entonces en este caso hay una restricción que me dice que las filas o las columnas están entre 3 o 10 y para evitar de pronto manipulación incorrecta del usuario, el BI siempre va a arrancar con 0 en la configuración de los LEDs a encender. Por defecto el control está configurado para que únicamente me permita configurar valores entre 3 y 10 para las columnas y para las filas. Después de haber configurado las variables iniciales, entonces empezamos la ejecución con 3 estructuras de eventos. Estas estructuras de eventos fueron programadas con respecto a las filas y las columnas y el máximo que puedo colocar de LEDs por encender. Entonces esto se hace porque dependiendo de la cantidad de columnas y filas, yo tengo una cantidad máxima de LEDs que puedo encender y lo ideal es que no se vaya a exceder esa cantidad. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo 5 por 3, 15 LEDs que podría encender y por configuración con esas 3 estructuras de eventos me aseguro de que yo no pueda sobrepasar esos 15 LEDs. Para ello, entonces, con la estructura de eventos apenas se cambia el valor en alguno de los controles, ejecuto la multiplicación de las filas por las columnas y se lo añado como una propiedad del límite máximo de LEDs que puedo configurar. Y de ahí arranco con una estructura case. Entonces la estructura case lo que me permite es ejecutar un caso dependiendo de una condición, sin importar cuál sea. Para este caso la condición es el control de iniciar, que es un control booleano. Entonces tan pronto en el panel frontal yo le doy iniciar, él va a ingresar al bucle y va a empezar la ejecución. Primeramente inicializo y creo un arreglo de acuerdo a las dimensiones que haya configurado el usuario y asimismo utilizo estos property nodes para poder configurar el número de columnas y el número de filas que se han de visualizar en la matriz de LEDs en el panel frontal. Entonces, como lo había mencionado, dinámicamente en el momento que yo configuro el número de columnas y filas y le doy iniciar, automáticamente la matriz de LEDs se va a cambiar visualmente para las condiciones que he configurado previamente. E ingreso a una estructura, a otra estructura que me va a poder permitir determinar si voy a utilizar columnas o si voy a utilizar filas para mostrar el encendido de los LEDs. Esto lo hago a través de un combo box. Entonces, como vemos acá, tiene dos condiciones, que es filas o columnas, y lo cual yo puedo señalar acá. Inicio la ejecución del BI. Entonces paso el número de filas y de columnas. Entonces, para saber cuántas veces tengo que ejecutar el ciclo para mostrar en columnas, lo que hago es dividir la cantidad de LEDs entre el número de columnas. Y por medio de esta estructura de selección, que un código base de texto vendría a ser como un if, entonces una estructura de selección me dice que si el residuo es igual a 0, entonces él lo que va a hacer es que me va a enviar el cociente que me dice la cantidad de filas que voy a encender y lo va a asignar a este primer ciclo for. Este ciclo for va a ser el encargado de encender, como estoy encendiendo por filas, él va a ser el encargado de encender las filas necesarias. Y este ciclo for interno me va a permitir encender las columnas para hacer el desplazamiento de izquierda a derecha. Acá debo aumentar la cantidad del cociente cuando esto es falso para que itere las veces necesarias y que funcione el código.
Después de ingresar, de haber configurado la cantidad de filas que se van a mostrar, ingreso nuevamente con una estructura de selección donde también voy a determinar por la condición si el residuo es igual a 0 el siguiente caso. Resulta que como está programado el algoritmo, cuando la cantidad de LEDs es múltiplo de las filas, de las columnas que se van a mostrar, entonces en el último ciclo quedaba pendiente por mostrar un ciclo. Por eso decidí utilizar esta estructura de selección, que lo que hace es comparar con 0. Si el residuo me dio 0, entonces, y es verdadero, yo lo que hago es que cojo la cantidad de las columnas y la asigno como valor verdadero para con este selector poderlo asignar al ciclo for que se encarga de mostrar los LEDs de izquierda a derecha. Y si no es 0, entonces en ese caso va a coger el residuo y lo va a asignar directamente a la condición. Es decir, que en la última ejecución, si la cantidad de LEDs es múltiplo de la cantidad de columnas, me va a mostrar el número total de columnas para que haga el desplazamiento total. Y si no es múltiplo, sino que es un residuo, va a asignar ese residuo para que me muestre la cantidad de LEDs faltantes para terminar de visualizar lo que haya configurado. Ya por medio de esta estructura de selección y incremento de esta variable, voy a ir mirando en qué momento debo detener la ejecución y cuántas debo asignar al ciclo que me muestre las columnas. Ya acá internamente lo que hago es venir y con esta función que es para indexar una posición en el arreglo, ingreso el arreglo que ya había generado y por medio de esta estructura lo que comienzo es, y el ciclo for, a seleccionar elemento por elemento y cambiar su estado. Entonces en la primera ejecución únicamente necesito encender el primer LED, no necesito hacer nada más. Por eso hago uso de este condicional que me dice que si esta es la primera iteración, entonces únicamente me prenda el primer LED y pase a la segunda iteración. En la segunda iteración, como está configurado el código, yo lo que necesito hacer es apagar el LED anterior y encender el LED nuevo. Por eso utilizo nuevamente este condicional. Como esta es la segunda iteración, entonces va a coger el LED anterior, la posición del LED anterior, la apaga y coge la siguiente y la enciende. Y de ahí viene el tiempo de retardo. En el panel frontal, en tiempo en milisegundos, acá yo estoy configurando con la función de wait de esperar el tiempo que se va a ejecutar el encendido entre LED y LED. Y eso por último lo visualizo en la matriz de LED. Para las columnas básicamente es el mismo funcionamiento, a excepción de que yo no voy a hacer el recorrido de izquierda a derecha, es decir, por columnas, sino que va a ser el recorrido de arriba hacia abajo, es decir, por filas y en orden ascendente. Entonces la lógica de programación es la misma. En la primera iteración únicamente enciendo el primer LED. En la segunda iteración ya comienzo a comparar y lo que hago es apagar el LED anterior y prender el LED nuevo y voy configurando con el tiempo que se colocó en el panel frontal, voy configurando el tiempo de espera de encendido de cada LED. Ya por último, después de haber hecho toda la ejecución, lo que hago es que con una estructura flat sequence o una estructura de evento a evento, en el primer evento lo que hago es colocar un retardo de 4 segundos y en el segundo evento, que son secuenciales, es decir, ocurre uno después del otro obligatoriamente, lo que forzo es que el último LED quede encendido por 4 segundos y después de eso se apague y termine la ejecución del BI y retorne al ciclo while principal a la espera de iniciar nuevamente la ejecución. Se utilizan entonces estructuras de flat sequence, un while loop, se utiliza estructura case y se utilizan dos ciclos for, 3 estructuras de eventos y 3 property nodes para cambiar las propiedades de la visualización de LED, de los LEDs a configurar. Y por último tenemos el botón de pare de ejecución completa del BI. Entonces vamos a ver la ejecución y el funcionamiento del BI completamente. Entonces para allá, cuando yo inicializo la ejecución, automáticamente siempre esta variable se va a poner en 0 y acá se va a colocar en el mínimo, que es de 3.
De acuerdo a las restricciones que coloca el programa, lo máximo que yo puedo configurar es 10 filas o 10 columnas. Asimismo, si por ejemplo yo configuro 3 columnas y 3 filas, el máximo de LEDs que yo puedo encender es 9. Y eso lo podemos ver acá. Por más que yo quiera pasar de ese límite, no lo puedo hacer. Si coloco acá 4 columnas, el máximo de LEDs es de 12. Entonces, como podemos ver, solamente puedo llegar hasta 12. Y acá puedo elegir si quiero llenar por filas o por columnas. Entonces vamos a hacer 4 columnas, vamos a hacer 5 columnas y 2 filas y 4 filas encendido por filas con un retardo de 200 milisegundos. Y le digo iniciar. Automáticamente la matriz cambió de forma de acuerdo a lo que yo le configuré. Duró 4 segundos en espera el último LED y así se evidencia la ejecución del programa. Ahora vamos a cambiar a 3 columnas, a 6 filas y para que me encienda 16 LEDs y que lo haga por columnas. Cambia automáticamente. Y este es el último LED para un total de 12 y 4 16 LEDs. Agradezco la atención prestada, quedo pendiente a cualquier comentario. Agradezco su tiempo, que tengan buena tarde.